Hoy estamos en el día 13 de nuestro reto. Fortalece tu sistema inmune. Y pues, buenos días. ¿Me oyen? Buenos días. Pues aquí estamos en un día más. Vamos a hacer nuestra meditación con otro mantra que se llama Om Namo Bhagavate. Hola, primo. ¿Cómo estás? Vamos a hacer este mantra Om Namo Bhagavate. Vamos a hacerlo 3 minutos. Este es un mantra muy poderoso. Nos conecta con la energía divina universal. La versión de este mantra es del Dr. Joseph Michael Levry, de lo que nos habló Mariela la vez pasada, de la sabiduría divina espiritual. Y pues para este mantra únicamente vamos a juntar nuestras manos y los pulgares van a ir colocados aquí en medio de los dos huesitos donde empiezan o terminan las clavículas, aquí en este huequito. Ahí se recargan los dedos. Buenos días Maritza, Reina, Giovanni. Entonces va a ser así, ¿ok? Las manos juntas aquí y simplemente el mantra es Om Namo Bhagavate. Vamos a seguir el ritmo de la música. Empezamos. Inhalo y exhalo. Al final de cada canto, inhala y exhala. Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya.
Bhagavate Vasudevaya. Inhala y exhala. Ve soltando la posición y regresando a este lugar. Y cuando esté bien para ti, puedes abrir los ojos. ¿Cómo están? Buenos días. Pues vamos a empezar. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a trabajar el miedo y la envidia. Pues dos temas muy de los que preferimos generalmente no hablar. ¿Y cuál es la repercusión de que no podamos hablar de ellos? Primero vamos a hablar del miedo para que veamos de qué forma está relacionado con la envidia. Y el miedo se nos ha hecho como algo que tenemos que evitar. Se le ha dado una connotación negativa. Y en realidad es una de las emociones básicas. La envidia ya es una emoción secundaria, pero el miedo es parte de las 5 emociones básicas y de ahí se derivan todas las demás. En este caso, ¿se acuerdan que hablamos de Matea? Que es miedo, amor, tristeza, enojo y alegría. Entonces, esas son las emociones básicas. De ahí pues pueden surgir muchas y después de las emociones, los sentimientos cuando le damos una interpretación de la mente. Entonces, vamos a hablar, ¿qué es el miedo? El miedo es una sensación de angustia que se produce cuando nos vemos frente a una amenaza. Y el miedo es una reacción que, como les decía el otro día, es una reacción física. Y hay un miedo básico, hay un miedo de supervivencia, que ese no es el que vamos a ver aquí, que es el que nos cuida de no aventarnos de un segundo piso, tercer piso, o de atravesar la calle en el periférico, o si vemos un perro que está totalmente enojado, pues no acercarnos a él, a quererlo consolar. O sea, es un miedo de supervivencia. O que si vemos que alguien viene con algo dispuesto a pegarnos o hacernos algo, nos movemos, hacemos algo. Aún así, bueno, ahí el miedo nos puede paralizar. Pero ese es un miedo natural, ese es un miedo que está hecho para salvarnos, para protegernos. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo ya es en situaciones en donde no hay un riesgo inminente, donde no está en peligro nuestra seguridad, nuestra vida? Y esos son de los que vamos a hablar hoy. Y pues empiezo por decir que el miedo no es algo general para las personas.
Hay quien tiene miedo a unas cosas y hay quien tiene miedo a otra. Por ejemplo, eh, alguien que es un nadador profesional, que se entrena para Ironman, para correr en ríos, en lagos, en cualquier lugar, pues entrar a una playa o meterse a un lago, un río, pues no les significará algo que sea de mucho miedo. Para alguien que no sabe nadar, incluso meterse a la orilla de la arena resulta muy peligroso. O por ejemplo, si eres alguien que te gusta la aventura, son alpinistas, suben un monte, una montaña, pues para ellos no significará más que a lo mejor el reto del esfuerzo físico, pero no será algo que sea muy atemorizante, sino pues no lo harían. Y para otras personas simplemente puede no caber en su cabeza el hecho de hacer algo así. O por ejemplo, alguien que es muy desinhibido y que le encanta socializar, si ve a lo mejor una persona que le gusta, va y se acerca sin ningún problema. Y habrá otras personas que vivan constantemente con la idea del rechazo y esa idea de acercarse y hablarle a alguien que no conocen es simplemente imposible. Entonces desde ahí hay que observar que los miedos no son no son fijos, o sea, no es que una montaña sea peligrosa, un mar sea peligroso, hablar en público sea peligroso, relacionarte sea peligroso. Es de cómo lo vive cada persona, cómo integra esa actividad en sí mismo. Entonces, desde ahí vamos a partir para ver cómo son nuestros miedos y qué es lo que nos limitan a hacer. El miedo tiene 3 fases. Primero es una amenaza. Después viene el miedo. Y después, y aquí es lo que vamos a trabajar, mi reacción interior ante el miedo. Lo que yo me platico, lo que yo me digo acerca de ese miedo. Porque aparte, si me da miedo es porque yo tengo una idea, una concepción acerca de eso y que me hace temer por mí, por mi vida, por mi integridad. En este caso, pues vamos a hablar exactamente del tema que ahorita nos ocupa, que es el COVID, que es el aislamiento. Pueden haber muchísimos tipos de miedo. Al momento que dijeron, no salimos, se quedan en su casa, algunos habrán pensado en qué voy a hacer, de qué voy a vivir. Para otros es, me van a contagiar, me voy a morir, mi familia, cómo van a estar seguros. Para otros tal vez, ¿cómo lo voy a hacer para estar tanto tiempo aquí encerrada? Yo no sé estar encerrada. En fin, todos los miedos fueron la cantidad de miedos que no se pueden imaginar. Perdón. Y entonces de ahí podemos partir y darnos cuenta cómo una misma situación puede provocar distintos miedos. Puede hacer que una reacción en la persona de 1000 formas. Y algo hay que aclarar es que perdón, desde ayer se me está resecando la garganta. Ayer tuve pacientes, tuve curso, todo el día estuve hablando. Y el hecho de que yo crea que algo es que debe de causarme miedo, no implica que eso a lo que yo le tenga miedo sea algo peligroso. Me explico. Si yo, por ejemplo, subirse a una montaña, vamos a ponerle en una escala de 1 al 10, tiene un riesgo de 8. Pero yo siento que el simple hecho de llegar ahí yo me muero de miedo. O sea, el hecho de que yo sienta tanto miedo no implica que aumente el grado de peligrosidad de esa actividad. O por ejemplo, si yo soy una persona muy intrépida, me dicen,
ten cuidado porque subir esta montaña tiene un riesgo de 9, de 10. Y la persona dice, no, no hay problema, o sea, yo puedo. O sea, para él no existe ese límite. Entonces, es importante que observemos esto para saber, el miedo, ¿qué es lo que hace? Nos limita e impide que hagamos algo. Esa es la cuestión del miedo. Entonces, como les decía, cuando es de supervivencia, pues es perfecto porque nos impide hacer cosas que ponen en riesgo nuestra vida. Pero en todas las demás actividades, ¿cuáles son las cosas que yo me estoy negando a hacer, que yo no me permito realizar por miedo? Y entonces, después del miedo, surgen sentimientos como el enojo, la vergüenza, la humillación, de cómo es posible que no lo pude hacer, cómo es posible que no lo logré, cómo es posible que no me atreví. O sea, y bueno fuera que el miedo se quedara ahí en no hacer las cosas. Pero aparte, como sabemos que en el fondo es algo que deseamos, algo que queremos, entonces nos limitamos, no lo hacemos y eso crea una frustración en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Pues a raíz del miedo se van dando muchas situaciones en las que nos sentimos limitados, en las que nos negamos cosas que realmente queremos hacer o que necesitamos, porque ¿cuántas personas evitan ir al doctor por no saber los resultados? Y postergan y saben que tienen que ir a hacerse análisis y saben que tienen que ir a hacer algo y no van por el miedo a saber el resultado. Y yo he oído muchas veces, prefiero no saber, prefiero no enterarme. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Pues evitar lo que, si es verdad, pues hacer lo que tenga que hacer. Y si no, pues ya puedo estar en paz y estar tranquilo de que estoy bien. Sin embargo, ahí está ese miedo. Y como siempre se los he dicho y lo voy a seguir repitiendo, no hay bueno ni hay malo. Lo importante es saber de qué forma mis miedos me limitan. Y los miedos están en la mente porque, como les digo, hay cosas que tienen un grado de peligrosidad, pero no se hacen más peligrosas porque yo les tenga miedo. O sea, nadar, por ejemplo, si tienes una buena técnica y todo, pues tiene un cierto grado de riesgo que no se incrementa si tú tienes miedo. Y que el miedo sí te puede bloquear, puede hacer que no sepas nada, que en ese momento creas o se te olvide que sabes nadar por el miedo de que está en peligro tu vida. ¿Y cuál es cuando yo creo que el miedo va a suceder? Que eso que yo estoy previendo del miedo va a suceder. Cuando yo siento que las herramientas que tengo para solucionar esa situación son menores al riesgo que estoy enfrentando. Por ejemplo, una persona que se queda sola con sus hijos, una mujer que se queda sola con sus hijos por la razón que sea. Para ella su miedo es, nunca he trabajado, no voy a poder salir adelante, no cuento con los elementos, y esa es la plática que nos hacemos para hacer más fuerte un miedo, que yo no soy capaz o que esa situación me rebasa. Es una situación de 8 de dificultad y yo tengo 5 de calificación, o yo considero que tengo un 5 de calificación en elementos para enfrentar ese miedo. O todavía más cuando son miedos a cosas que no puedo ver, que no puedo tocar, que no puedo predecir. En este caso del COVID, tocó con nuestra vulnerabilidad completamente. Era algo que no nos esperábamos, era algo que estaba en otro continente, que no esperábamos que se manifestara de esta forma aquí. Y de la noche a la mañana nos sacan de nuestra rutina, sin avisarnos, sin prever. Y entonces empiezas a darte cuenta de que se rompe tu esquema de cotidianeidad
y ahora tienes que enfrentarte y hacer cosas nuevas para enfrentar esto. Entonces, si hay cosas en las que tú no te sientes capaz o sientes que no puedes, te vas a sentir rebasada y entonces vamos a vivir con mucho miedo. Y bueno, el miedo genera hormonas del estrés todo el tiempo, o sea, y empezamos con dolor de espalda, si es miedo, si es angustia en el estómago, que se nos duermen las manos, los dedos de los pies, empezamos con dolor de cabeza por pensamientos repetitivos, y entonces todo esto lo genera una idea de que algo nos está rebasando y de que no vamos a poder hacer frente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, pues algo que es muy importante es quitarnos la idea de que el miedo nos hace cobardes. Porque eso es algo que en la sociedad se juzga mucho, el hecho de que una persona no sea valiente, de que no le eche ganas. Y créanme que nadie quiere tener miedo. O sea, a quien tenga miedo hay que abrazarlo, porque necesita eso. Entonces, es primero quitar esa idea de que yo soy un cobarde por sentir miedo, porque no es verdad. El miedo es una emoción natural que nunca nos han enseñado a trabajar. Todo lo contrario, desde chiquitos nos dicen, no tengas miedo, sé fuerte, hazlo, sé valiente, porque creemos que nos están empujando o quieren que nos volvamos pues hacia la acción, que no tengamos miedo, que no nos detengamos, si no, no voy a lograr nada en la vida. Cuando muchas veces el simple hecho de ayudar a la persona a aceptar ese miedo, baja inmediatamente el nivel de estrés. El simple hecho de decir, si me están escuchando, es que aquí ya me apareció que se interrumpió el video. Me voy a esperar unos segunditos a ver qué pasa aquí en la retransmisión, porque parece que se detuvo. Pero sí me siguen viendo, ¿verdad? Ok. ¿Me pueden decir si me ven y me escuchan? Por favor, porque aquí me dice que hay problemas en reproducir el video. ¿Sí me escuchan? Parece que sí. Bueno, entonces, otra de las cuestiones es darnos cuenta que el miedo es parte del proceso de la vida y que una persona no es cobarde por el hecho de que tenga miedos. Y eso es algo que en nuestros hijos, en todas las personas, hay que saber ser compasivos. Y si yo soy una persona que me enfrento fácilmente a mis retos, que los logro y que digo, no, el miedo a un lado, qué bueno, eso quiere decir que tienes una inteligencia emocional fuerte, pero no todas las personas la tienen. Entonces, aprender a ser compasivo con aquel que tiene miedo, con aquel que siente que su capacidad de resolverlo es menor. Y les digo creen porque generalmente son nuestras creencias, lo que hemos aprendido de niños, la forma de ver, de reaccionar de nuestros papás, de nuestros cuidadores, de las personas más cercanas. Esos son las cosas que creemos que así se deben de hacer. Y si tuvimos un papá que nos quería mucho y era muy precavido, en el caso de mi papá, quedó huérfano muy pequeño y eso lo volvió muy miedoso y nos protegía mucho a todos sus hijos, a todos nos sobreprotegió. A mí me costó mucho trabajo salir de miedos porque yo vivía con miedo toda la vida, para mí todo era peligroso.
Y hoy que puedo entender la historia de mi papá, hoy que puedo entender muchas cosas, también entiendo cuál era el origen de ese miedo. El de no, el de que exactamente sus circunstancias rebasaban su capacidad de resolverlas desde muy pequeño y aprendió a salir adelante, aprendió, pero posiblemente con un costo de emoción muy alto, porque no hubo quien le dijera que era normal sentir miedo, que era normal sentirse así. Entonces, pues su papá salía a trabajar y él se quedaba con su hermana, con mi tía, pues se quedaban y él tenía que pues responder como hermano mayor. Entonces, así como esta historia de mi papá que les comparto, hay muchas, muchas. Entonces, las personas aprenden a vivir con miedo. Y eso es parte de un proceso de vida. Entonces hay que ser como muy compasivos con nosotros por tenerlos, ser compasivos con el otro, con nuestros hijos, con nuestra pareja y primero permitirnos sentir ese miedo. Porque si no nos permitimos sentirlo, si lo negamos, porque es lo que nos ha dicho la sociedad, que hay que ser fuertes, que no hay que ser cobardes, que hay que ir hacia adelante, y entonces nosotros decimos, no, no me da miedo, y lo negamos, pero esa emoción queda ahí guardada, aunque, y, o sea, negamos la emoción, se queda guardada y después hay una negación hacia la vida. O sea, yo ya me desenvuelvo o me olvido de ese tema. Si yo lo que quería era ser bailarina, no, no, porque ya me dijeron que no se puede, que necesito esto, y no, no lo voy a lograr, no tengo los recursos. Y me lo creo. Y entonces con el tiempo me olvido de que quería ser bailarina. Y ya, y me dedico a hacer otra cosa, menos eso, porque hay un miedo que sobrepasa mi capacidad de lo que yo creo que es mi capacidad, porque es una creencia. Y aquí hay personas que han rebasado los límites existían establecidos. Por ejemplo, en las carreras en las Olimpiadas, había muchos, muchos, muchos años en que había un récord y durante años no se rebasó porque la gente creía que ese era su límite y de eso hay estudios, chéquenlo, cómo se han rebasado los récords de las Olimpiadas o de cualquier competencia. De repente llega un día una persona que lo hace, que logra rebasar ese récord y esa persona en ese momento abre un campo energético de algo que a la gente le mueve en el cerebro, sí se puede hacer. Y a partir de ahí se empiezan a romper nuevos récords. El del nuevo que impuso la persona que creyó que lo podía romper. Y es ahí donde voy. Pero primero hay que saber, no lo que estoy diciendo es que no hagan las cosas que les den miedo. Al contrario, lo que yo digo es que aceptemos ese miedo, que lo desmembremos, que veamos qué es exactamente de ese miedo lo que más nos atemoriza. Y si es una realidad que no lo podemos hacer. Es, por ejemplo, si una persona de 80 años dijera, quiero ser campeón mundial de tenis, hay una posibilidad que lo logre. Pero puede ser que la mayoría pueda ser que no, porque se necesita fuerza física, se necesita rapidez, se necesita habilidad, y puede ser que a lo mejor ni siquiera tenga la costumbre o el hábito del deporte. Entonces, estamos hablando de hechos que diga, pues, evidentemente que está buscando algo que es muy poco posible. Pero si mi miedo es hablar enfrente del público y de alguna manera sé que puedo hablar, que me puedo parar, que conozco el tema, entonces el miedo es psicológico. El miedo es de aquello que yo ya me platiqué de acuerdo a mis creencias, que no es posible. Cuando yo puedo desmembrar eso, lo puedo observar el miedo y decir, no,
no es tan grave como yo pensaba. Y al momento en que yo abro ese campo energético, entonces yo puedo ir hacia eso que me da miedo, o resolver esa situación, o ver más opciones, pero porque ya me permití sentirlo, ya me permití expresarlo. Entonces, aquí viene hablar de este otro tema, de la envidia. Y bueno, ¿quién de nosotros no ha sentido envidia? Por la razón que sea. Puede ser hasta porque mi mamá le dio un beso a mi hermano. Porque a mis compañeros le compraron la mochila que yo quería. O en mi trabajo le dieron el ascenso a una persona que yo no considero capaz. O porque mi compañera de universidad ya consiguió trabajo y yo no. Porque fulanita y yo nos pusimos a dieta y ella ya logró bajar más kilos que yo. Porque en un grupo donde nos metimos para conseguir pareja, muchos ya consiguieron pareja y yo no. Porque, en fin, pueden ser muchísimos. O sea, observen en ustedes qué son aquellas cosas que les causan envidia. Y es muy importante observar qué me da envidia, porque habrá cosas que no tengan absolutamente nada que ver conmigo. Como por ejemplo, que llegue un amigo y me diga, muy felizmente, ¿qué crees? Acabo de comprar un tractor. Estaba en súper rebaja y me lo compré. Y pues me va a dar mucho gusto saber que él se compró un tractor, ¿verdad? O sea, si no tiene nada que ver conmigo, pues a mí me va a dar mucho gusto verlo feliz. Pero ¿qué pasa cuando alguien me habla o me platica o me entero de alguien que ya hizo algo y yo empiezo a sentir envidia? Y empiezo a justificar o a darle una interpretación diferente a eso que estoy escuchando. Como por ejemplo, ay, ¿sabes que fulanito ya tiene pareja y ya se comprometió y se va a casar? Ay, ¿con quién? Ah, pues con fulano. Ay, estoy casi segura que ese cuate es gay. ¿O no? O, fulanito. Ah, él fue novio de fulanita y la trataba muy mal. Seguro no le va a ir bien. O sea, espero que sí, pero seguro que no. ¿O cuántos de nosotros hemos dicho, es envidia de la buena? No hay envidia de la buena. Eso no existe, es envidia. Y es muy importante que la reconozcamos. ¿Por qué? Porque la envidia es un sentimiento como de fracaso que yo siento al ver que otro ha conseguido o tiene algo que yo quiero. Y entonces ahí es donde salta la envidia. Y la envidia es un sentimiento que nos baja muchísimo la energía. Porque primero estamos negándonos a la posibilidad de que nosotros podemos tener o hacer eso que el otro tiene. Y era lo que veíamos ayer. Cómo el que yo me mantenga en esos pensamientos afecta mi vibración energética. Entonces, ¿qué pasa? Que la envidia lo que nos muestra es así, de un pinchazo, abre un deseo escondido. Este de la pareja es un buen ejemplo, viendo el ejemplo que les puse. Llega la amiga y me dice que está muy feliz, que se va a casar, que ya le pidieron matrimonio y pues yo siento el pinchazo de la envidia. Y generalmente, o muchas veces lo que hacemos o es callarnos y empezar a sentir sentimientos de rabia, de enojo, de frustración. ¿Por qué? Porque ella me está mostrando algo que yo quería. Yo también quería una pareja. Si yo ya tengo una pareja
y estoy muy feliz en mi relación y mi amiga me platica que ya tiene una pareja y que se siente muy feliz, me va a dar mucho gusto y es como una extensión. Y si esa misma amiga me dice, ¿y qué crees? Voy a tener un hijo y yo quiero un hijo y no lo puedo tener, ahí siento el pinchazo. Y esa alegría que sentía porque se va a casar, de repente se convierte en tristeza para mí, porque esa persona tiene o va a tener algo que yo quería. Y nuevamente, no es para juzgarnos, es para observar y hay que tener mucha compasión hacia la envidia porque nos muestra eso que a lo mejor ya habíamos olvidado, eso, ese deseo de algo que queríamos y que no nos creíamos capaz de hacer o de lograr, que tiene mucho que ver con el miedo. Como yo les platicaba, o sea, el miedo o una creencia de que no podemos hacer algo nos limita. Cuando vemos que otra persona ya lo logró o ya lo tiene, sentimos ese quiebre interior de cómo es posible. Y no sabemos explicarlo. Aparte, como se nos ha dicho que ese es un mal sentimiento, pues lo evitamos y no, o sea, es pecado la envidia. No, yo no debo de sentirla. Eso es mentira. Es mentira porque todos tenemos miedo, porque todos hemos dejado de hacer cosas que queremos, porque todos nos hemos limitado en algún aspecto de nuestra vida. Y es evidente que cuando alguien lo muestra que sí se puede, o que sí se puede hacer, o sí se puede tener, en nosotros se rompe algo. Pero la envidia, vista desde una forma positiva, nos muestra o nos recuerda algo que necesitábamos ver o saber y darnos cuenta que sí se puede. Y cambiar este sentimiento cuesta trabajo, pero cuando lo podemos ver, cuando lo podemos observar, es decirnos, si no se lo quieres decir a la otra persona, para no disminuir su alegría. O si no tienes a una persona enfrente, simplemente ves una noticia, ves algo o sabes de alguien y sientes ese pinchazo de la envidia. O sea, pregúntate, ¿para qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me está informando este sentimiento? Y se identifica luego. Cuando alguien te dice algo y sientes envidia, a ver, si sentí envidia, me está dando una información. Es algo que quiero, porque lo primero que decimos, ay no, a mí eso no me interesa, ay, qué bueno que vas a tener hijos, duerme, porque después me han dicho que pasan años sin dormir y empezamos a darle buenos consejos, ¿verdad? Que están inspirados por ese sentimiento. O alguien que llega y te dice, oye, es que crees que conseguí este trabajo y me dieron la jefatura y estoy muy feliz, me van a doblar el sueldo. Y es, ay, qué padre, qué bueno, pero pues oye, yo pensé que ese puesto se lo iban a dar a alguien más calificado. O sí sabes que el que estaba se fue porque ya no podía con la presión. Y bien buenas gentes que nos volvemos para ver a alguien cuando logró algo, ¿no? Entonces, reprimir la envidia nos impide ver qué es lo que queremos, cuál es ese deseo escondido, cuál es eso que yo quisiera, mejores relaciones, mejor posición, mejores hábitos para mi cuerpo, eh, más descanso. O sea, llega alguien y te dice, hola, ¿cómo estás? Ay, feliz, me la he pasado increíble en esta cuarentena. Yo descansando, trabajo 2, 3 horas y ya, ay, o sea, y yo aquí con mis hijos y no me puedo descansar. Ay, qué bueno, ¿no? Oyes, pero ¿y si te irán a dar el trabajo cuando termine la cuarentena? Pues van a ver que trabajas poquito. Y ese tipo de sentimientos no hay que negarlos, de verdad, porque nos dan mucha información. Y es ser compasivos con nosotros y ver qué miedo hay detrás de eso, porque es que yo no me atrevo a ir hacia eso que quiero. O sea, como les digo, la envidia solamente nos da un aviso, un pinchazo así de, a ver, este es un tema para ti. ¿Qué de eso que estás viendo te está afectando? ¿Es algo que tú quieres?
¿Es algo que deseas? ¿Es algo que no te has atrevido a hacer? ¿Es algo que crees que no te mereces? ¿Es algo que crees que es muy difícil de conseguir? Y entonces cuando somos honestos con nosotros, podemos ver que esa persona lo que está haciendo, no la persona, que el universo lo que está haciendo es mostrarnos que eso que queremos, deseamos, anhelamos, sí se puede. Eso es lo que nos está mostrando. Y el sentimiento de la envidia es ese pinchazo que nosotros pedimos al universo para desanestesiar un deseo. Porque como les digo, cuando vemos que es muy difícil hacerlo, generalmente lo reprimimos. Y nos olvidamos de eso. Y llega esa persona que el universo puso enfrente de nosotros y nos dijo, mira, acuérdate que tú quieres eso. ¿Cómo vas con eso? Y cuando aprendemos a ver eso, agradecemos a la otra persona la experiencia de recordarnos que hay algo a lo que no le hemos puesto atención o que hay algo a lo que no le hemos hecho frente. Y entonces la envidia se convierte en una excelente herramienta. Y entonces pasa de ser un sentimiento que nos carcome, que nos lastima, que nos baja la energía, a algo que nos dice, si estoy sintiendo envidia, es porque es algo que yo quiero. Es algo que a lo mejor me he negado o es algo que ya había postergado. Y entonces podemos empezar a tomar acción, podemos empezar a hacer cosas diferentes, podemos retomar nuestro camino. A lo mejor en ese momento no encontrábamos un sentido y el universo llega porque de verdad son maestros, las cosas, las situaciones, todos son maestros en nuestra vida que nos van a ayudar a vivir mejor, si eso lo deseamos. Porque si nos quedamos con la envidia, baja mi energía, atraigo personas que están en esa misma vibración de energía y me reúno con mi grupo de amigas y le dejamos de hablar a la que va a tener novio, a la que va a tener un hijo, a la que se va a casar, porque juntamos nuestra baja energía y en vez de ir hacia arriba nos vamos hacia abajo. Y entonces es como, o yo elijo qué hacer con mis experiencias o la vida se va a ir así sin que yo pueda ser la protagonista de mi vida. Entonces, la envidia de verdad hay que agradecerla. Y darte cuenta que no es la otra persona, no es lo que tenga, no es lo que le sucede, es lo que me representó a mí. Porque como les digo, si no fuera mi tema, no me causaría ningún efecto. Y si yo estoy feliz en mi trabajo y a alguien le va bien en su trabajo, digo, qué padre, qué padre. O sea, sí se puede y me convenzo a mí de que soy bendecida con un buen trabajo y que así como yo tengo un buen trabajo, muchísima gente puede tener un buen trabajo. Toda la gente, si quiere, puede tener un buen trabajo. Entonces, ese es el detonador de la envidia, es desanestesia un deseo. No hay otra forma, no es otra cosa más que eso. Entonces, si yo sé que la envidia es algo muy presente, es que posiblemente hay muchas cosas que yo me he negado. O me vivo en mi zona de confort y no me atrevo a ir por las cosas que quiero en la vida. No me atrevo a poner límites para darme horas de descanso. No me atrevo a inscribirme a un curso, a una clase, a la universidad, porque no me creo capaz. Pero no es el hecho de que no se pueda, sino de que yo he creado barreras mentales y emocionales que me impiden ir hacia eso que yo quiero. Entonces, por eso fue primero ver el miedo. Cómo yo le doy fuerza a un pensamiento que me bloquea y me impide hacer algo. Y anestesio un deseo. Y luego viene otra persona o una situación o una noticia o lo que sea y me recuerda que eso es posible y entonces es como si pincharan un globo y ¡pum!, estalla. Y ahí está esa emoción desbordada, esa emoción que duele porque yo no me he permitido hacer eso que quiero. Y vista desde esta forma, ¿sería algo reprochable la envidia? Y mi respuesta es que no, es humano sentir, pero tampoco nunca nos han enseñado
¿A qué es la envidia? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la, la, pues el sentido de eso? Y algo que les quiero decir en cuestión de los miedos, no hay miedos, ni un solo miedo infundado. Y vamos a empezar por ahí. Porque puede decir que diga, ay, es que estoy exagerando. No, de acuerdo a tu historia, de acuerdo a lo que tú viviste, de acuerdo a tus experiencias o a cómo te enseñaron a interpretarlas, la situación que te da miedo es por algo. No es porque sí, yo no le puedo tener miedo a las arañas nada más porque sí. O sea, porque hay personas que les tienen pero pavor, así sea una arañita. Y de verdad sienten que todo, que estalla algo en su cuerpo. O sea, no lo soportan. Tienen que salir huyendo. Y hay personas que el que siempre ayuda a sacar las arañitas, que si yo no les tengo miedo, y va y la agarra de la pata y la pone afuera porque no le gusta matar a las arañas. Y entonces son dos historias de vida, son dos personas diferentes. Entonces no hay por qué juzgar mis miedos, sino el abrazarlos y buscar dentro de mí qué fue o cuándo fue esa primera vez que yo empecé a sentir ese miedo. O mi papá me asustaba y me decía que me iba a traer una araña, o mis hermanos me molestaban, o yo vi una persona cómo se espantó muchísimo, o a lo mejor yo vi que alguien le picó y me hice una historia. En fin, no hay miedos infundados. Entonces, mientras existan miedos, va a existir envidia. Pero yo la envidia y el miedo los puedo manejar. Esa es la buena noticia. Y que no estamos definidos. Nada en nuestra vida está definido. Siempre podemos hacer algo diferente. Siempre podemos ir hacia mejores cosas, a modificar aquello que nos limita, a ir hacia aquello que anhelamos, a ver qué cosas he dejado en el olvido que realmente quiero y anhelo y que no me permiten estar bien. Y entonces aceptar que la envidia es ese foco rojo que el universo me regala para yo saber qué deseo o qué cosa he anestesiado y que cuando veo que otro lo tiene o lo hace o lo logra, a mí me duele. Porque es algo que yo me negué, por la razón que sea, y es por una razón de protección. Porque si era de que yo quería, no sé, dar una conferencia y me invitaron y yo dije que no, y luego invitan a mi mejor amiga y ella dice que sí, porque pues es una buena oportunidad y la veo ahí, me empiezo a llenar de envidia y empiezo a decir, ¿cómo es posible que mi amiga y que si yo no pude, porque ella sí, y hasta me empiezo a enojar con mi amiga y empiezo a sentir que ya no es mi amiga, cuando nada de eso tiene que ver, sino que es un dolor mío que no me he podido confesar. Y si pudiéramos ver eso, entonces la envidia y el miedo pasan rápido, hacen su función. El miedo hace su función y te dice, a ver, ¿eres capaz o no eres capaz? En este momento que tienes miedo te estás diciendo que no eres capaz, que esa situación te rebasa. Entonces yo la desmembreno y digo, sí, es verdad que no puedo, es verdad que es tan difícil, es verdad que no tengo esas herramientas, si yo ya lo logré. Y ese es uno de los factores para vencer el miedo. Date cuenta que hay situaciones en las que has logrado hacer algo que muchos no hubieran podido. Y todos tenemos una historia, por lo menos así, de haber logrado algo que creíamos que no podíamos. Y eso nos demuestra que siempre podemos. Pero si yo me dejo llevar por mis miedos, si yo anestesio mis deseos, me voy a vivir en la envidia, en el enojo, en el resentimiento, en el dolor, en la impotencia. Y entonces yo elijo, y siempre se los voy a decir, y en cada plática se los voy a decir, ¿dónde elijo estar? Me quedo donde estoy, aquí en medio, hago algo o no hago nada. O lo intensifico, ¿no? Porque el ego es buenísimo. O sea, el ego te va a decir, no lo hagas,
es súper difícil y te va a dar razones. Así como te puede dar razones de por qué sí hacerlo, el ego te va a decir razones para no hacerlo. Entonces tú decides si le haces caso a tu alma, que te va a decir que sí se puede, o le haces caso a tu ego, que te va a decir que no se puede. Entonces, es desmembrar, saber y darme razones de por qué sí, de por qué sí soy capaz de lograrlo, o hacerlo, o conseguirlo. Y puedo empezar por pasos pequeños. O sea, no te digo que subas el Himalaya o los Andes. O sea, empieza a pasos pequeños. Viendo esto de subir una montaña, pues a lo mejor diario me empiezo a ir a caminar, luego busco ir a la Marquesa o a otro cerro, a la Jusco, donde haya subidas, luego me uno a un grupo donde sepa que hacen pequeñas expediciones y a lo mejor, y ya que la logre, me doy cuenta que sí puedo y busco otra montaña más alta y así. Y este es un ejemplo de algo que a lo mejor te va a llevar tiempo, te va a llevar constancia, pero que sí se puede. Y el día que logres esa montaña, te va a dar mucho gusto saber que hay otras personas intentándolo o que ya hubo alguien que ya subió la otra, el Alpes, los Andes. Entonces tú dices, ay, sí se puede. Y entonces vas con esa motivación y ya no te domina la envidia, el enojo, la rabia, porque fuiste hacia esos miedos. Y darnos cuenta cuando el universo, a través de la envidia, nos está recordando que ese es un tema de nosotros. Y cuando podemos observar eso, entonces podemos hacer cosas diferentes. Mientras estemos en la negación del miedo, en la negación de mis deseos, de prefiero no verlos, prefiero no hacerlos, ese tema no me interesa, no, yo para qué quiero hijos, yo ahorita no quiero, o no, yo no, para qué quiero una pareja, cortaría mi libertad, o no, la verdad es que mi cochecito yo lo quiero porque es bien fiel, me lleva a todos lados. Sí, sí me gustaría un mejor coche, pero no, está bien. Y cuando veo que alguien se lo compra, chas, el pinchazo de la envidia. Entonces no estaba siendo sincera conmigo. Porque si hay envidia, hay un deseo oculto. Y como les digo, es aprender a ver que todas estas emociones, todo esto que pasa en nuestra vida, es completamente humano. Humano. Y eso es a donde voy. Nos han enseñado a través de todo, de películas, de programas de televisión, en donde se vanagloria el victimismo, el pobrecito no puede. O sea, parece que estuviera bien estarnos quejando y ser los pobrecitos de nuestra vida, cuando debemos o hay que pretender y ocupar el lugar de ser el protagonista de nuestra propia vida. Y es aceptando toda esta parte de nuestra sombra, esa parte que no nos gusta, esa parte que quisiéramos esconder, pero que nos está dando muchísima información. Cuando nos permitimos abrirnos a eso, sí, sí tengo miedo, la verdad, sí. ¿Y por qué tengo miedo? Bueno, pues porque creo esto, esto, esto. Y podemos aplicar las 4 preguntas que vimos. ¿Es realmente cierto? ¿Es realmente verdad que esto puede suceder? ¿Qué pasaría si yo no tuviera ese pensamiento? Y empezamos a abrir la energía, empezamos a abrir esos campos de acción, esos campos, abrimos a la mente a las posibilidades. Y como les dije, el subconsciente lo que hace es cumplir órdenes. Y si yo quiero saber cómo puedo lograr o cómo puedo resolver una situación y se lo pido a mi ser interior, me pongo en meditación y digo, yo soy capaz, me visualizo haciendo eso que quiero, lo voy a conseguir. Y entonces dejo de tener miedo y cuando me vuelvo protagonista, me vuelvo muy compasivo hacia las demás personas y dejo de juzgar. Porque entiendo mis propios miedos, entiendo mis propios dolores y me doy cuenta que la envidia también es
algo que me indica. Y créanme que se disuelve la envidia. Cuando empiezo a sentir ese sentimiento, ese dolor, ese pinchazo que se siente, y a ver, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Qué cosa no he querido hacer? ¿O qué está haciendo ella que yo creo que yo no puedo? ¿O que es difícil tenerlo? Cuando yo puedo cuestionar eso, abro, abro ese campo energético de que, de que sí puedo, de que sí se puede y que esa persona me está mostrando eso. Y no es esa persona. Cambiemos eso, no, es hacer un contacto. Cuando esos sentimientos aparecen, cuando el miedo aparece, cuando la envidia aparece, cuando el enojo aparece, hagan contacto con su ser interior. Y es, a ver, universo, agradezco esta experiencia. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué cosa no estoy logrando ver? ¿Qué me está platicando eso? ¿Por qué me da envidia? ¿Porque yo lo quiero? ¿Porque sé que puedo y no me atrevo? ¿Porque siento que yo puedo hacer mucho más que eso y no me he atrevido? Y entonces cuando yo me cuestiono eso, deja de tener impacto en mí lo que esa persona está haciendo y lo agradezco, o sea, agradezco porque digo, gracias, gracias por este maestro porque me estás mostrando o me estás recordando algo que yo ya había dejado atrás. Y entonces pues cuestiónense esas tres cosas, ¿no? O sea, es verdad, usen el método de Byron Katie para desmenuzar miedos. Y hagan esa conexión con su ser interior de para qué me puso esta experiencia enfrente, para qué me puso la experiencia de la envidia, qué necesito saber de mí. Y entonces puedes decir, cuando te das cuenta y entonces sabes que no estás haciendo nada en ese punto y hoy si quieres hacer, entonces das gracias por la experiencia. Y ese sentimiento se disuelve. Y entonces empezamos a elevar nuestra frecuencia, porque nos conectamos con nuestras necesidades, porque las respetamos, porque las integramos y porque entonces estamos dispuestos a hacer algo diferente. Y ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas y se empieza a mover la energía y de repente alguien te habla y te dice que si no quieres salir con un grupo de amigos o que hay una oportunidad de trabajo en tal lado y se empieza a abrir los campos energéticos y eso es una realidad. Cambia tú y cambia todo. Y pues ya son las 9 sin miedo y más bien con miedo y con envidia, a observar qué nos tiene que decir la vida, en dónde tenemos que trabajar, qué cosas tenemos que sanar, qué ideas tenemos que abandonar. Y pues las herramientas que les he ido dando, para eso las fuimos viendo antes, para ir viendo estas emociones que generalmente negamos. La siguiente que vamos a ver es el resentimiento y es una emoción con la que la persona puede vivir toda su vida. Y también vamos a trabajar cuál es el beneficio, la ventaja de que existe en nuestra vida. Y pues muchas gracias, ya nos pasamos de las 9. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que surja de esto, escríbanos, aquí estamos, aquí estoy. Y pues muchas gracias, vamos en el día 13, los felicito por estar aquí, por darse ese tiempo, por querer ver algo diferente y pues aquí estamos. Cualquiera de estas pláticas que les haya gustado y que sientan que le puede servir a alguien, pues están en YouTube y mi canal es Ana Rosa Vázquez B, igual que mi Instagram y mi Facebook. Y pues ahí están los videos. Si sienten que alguno de estos le puede servir a alguien y no quiere entrar al grupo, pues ahí están. Y pues muchísimas gracias, nos vemos mañana, que tengan un excelente día y pues a disfrutar la vida. Gracias.